Momentos de silencio, a veces en la cocina. Necesito parar, reflexionar y hacer un paréntesis para poner en orden mis pensamientos, sentimientos y emociones. ¿A qué? He vuelto a sentirla. Es una sensación antigua, superada, a veces sí, a veces no. ¿Dónde tendré archivada la hemeroteca de mi infancia? Aprendo cada día de mis talones de Aquiles, por cierto, más de 2, y acuno mis carencias con la bondad más generosa que tengo. No se puede saber de todo, me digo. Tengo que aceptarlo, que no es igual que rendirse, aunque ¿a qué? La sinceridad quizás sea un grado. Sin embargo, aceptarse a uno mismo no tiene precio. Escribirte. La mirada de uno hacia los demás. Un tono de voz preocupado y las pastillas no son el mejor remedio. Escribir tu vida entre líneas, canciones y más canciones, ayudan. Conciertos y antiguos, eso te parecen. ¿Dónde se fue mi lucha? Poesía, no me abandones, y si lo haces, préstame tu paz a un interés alto e interesante, valga la redundancia. Será la manía, pero deseo que tú me sorprendas. No quiero el pase largo, dame el regateo, la filigrana del descubrir tu verdadero sentir, de reconocer la ironía y lo sibilino en tu aparente regodeo, para que las palabras, sin recelo, bailen al son de tu más profundo y sincero atuendo. La amistad, a mi parecer. La amistad es un acto de fe, demostrar que tenemos amistad o sentir que la tenemos. La amistad es un acto de amor, no hay posesión ni condicionamiento, tan solo libertad. Las amistades entran y salen para volver a entrar, viven en la distancia y en la cercanía, mas en la añoranza se alían con los recuerdos, fotografías en mano, para no olvidar que el olvido es el reencuentro con el correr del tiempo que ignora el presente, futuro y pasado. Ellas nunca del todo se van y mi puerta sigue abierta. Buenos días, buen día. Noticia tras noticia, copia tras copia, las mismas secuencias, los mismos protagonistas. A vosotros os escribo, sí, a vosotros os escribo. Sois los grandes titulares de las pantallas, el contenido que un día se hallará en las enciclopedias virtuales, donde todo dependerá de quién lo escriba, se detallará toda vuestra miseria o gran estrategia. Futuras generaciones deberán estudiar vuestros nombres y vuestras hazañas e interpretar, si se les deja, su tenor con o sin delicadeza. A vosotros os escribo, sí, a vosotros os escribo para preguntaros, aquellos quienes, día tras día, de sus casas hechas escombros, sacan a sus muertos de las profundidades por culpa de una gran mentira, ¿serán como siempre daños colaterales o los protagonistas de las enciclopedias virtuales con sus nombres, apellidos y biografías? Muchas gracias por todo. Autora Elizabeth Mayol López, Cataluña, España.